Gloria es licenciada en Ciencias de la Cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana y se desempeña como directora de organización de Fuerza Ciudadana y de la revista y directora de la revista Voz y Voto. Desde 2005 ha sido y es defensora de derechos humanos con énfasis en los derechos políticos y me consta es una gran activista de la democracia electoral en nuestro país. Gloria, tienes tus 15 minutos. Puedes iniciar tu intervención, por favor. Muchísimas gracias, primero que nada, a Safe Democracy, a Marcela Jiménez y a Manuel Carrillo para, digamos, organizar esta mesa tan interesante sobre observación electoral, que creo que es uno de los temas que más nos apasionan y que nos reúnen a quienes estamos el día de hoy en esta, para mí, mañana, en una calurosísima Jalapa, Veracruz. En México, como saben, estamos en proceso electoral, en México el más grande, siempre decimos los mexicanos y las mexicanas eso, el más grande. Es un placer para mí, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a quienes nos acompañan desde Fuerza Ciudadana, de verdad es un honor estar aquí. ¿Qué les puedo contar? Bueno, tomar un poco el hilo conductor de lo que nos fue presentando Manuel de manera histórica en la organización Fuerza Ciudadana y desde, yo que soy directora desde hace ya 2009, digamos, Fuerza Ciudadana es una organización legalmente constituida desde el año 2005, hemos sido ganadoras de ese fondo de apoyo, tanto empezando en el 2006, son fondos que se hacen de manera federal cada 3 años, que es cuando tenemos elecciones federales, nosotros lo hemos ganado 2006, 9, 12, 15, 18 y 21. Y el 24, por primera vez decidimos no participar. ¿Por qué? Pues esto es lo que les vengo a hablar y de lo que quiero contarles qué es lo que ha sucedido en materia de observación electoral en mi país. Como saben, pues tenemos muchas cosas que compartirles. La observación electoral empieza en México en 1994, digamos, ya de manera reconocida legalmente, ya con toda esa parte histórica, Manuel. Pero creo que es muy interesante darnos una idea de los números. Yo creo que siempre los números nos dan mucha luz de hacia dónde vamos. Para que se den una idea, en 1994, 81.620 personas en México se acreditaron como observadoras electorales. ¿Cómo es el proceso en México? Nosotros tenemos que hacer una acreditación ante nuestro órgano electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, en el que decimos, bueno, cualquier ciudadano mayor de 18 años con ciertas condiciones, no haber estado en un cargo de elección popular en la última elección, no ser miembro directivo de un partido político, en fin, hay una serie de reglas mínimas, sobre todo para garantizar la individualidad, perdón, la independencia de quienes hacemos este ejercicio. Una vez que solicitamos nuestro registro, se revisa, mandamos una serie de documentos. Ya que no lo aprueban, tenemos que hacer un curso de capacitación y luego entonces nos liberan, si es que no hay ningún otro tipo de obstáculo. Somos entonces observadores electorales legalmente acreditados. Eso nos da la pauta para poder observar todo el proceso electoral. Esa es una de las primeras cosas con las que a mí me gustaría mucho concentrarme. En 1994, y conforme va avanzando la observación electoral en México, las fuerzas o las baterías se enfocaban en el día de la jornada electoral. Pero poco a poco eso fue cambiando. Recuerden que en México, también eso es importante saberlo, el proceso electoral empezó en septiembre del año pasado. O sea, estamos hablando de casi un año de proceso electoral en el que solo la jornada electoral es solo un día. Es claro, el culmen, la importancia de ese día, pero todo lo que pasa atrás también es muy importante observarlo. Somos uno de los países con un sistema electoral más complejo. Siempre dicen que somos modelo, pero modelo que no se copia no es modelo, porque yo he visto que somos modelo, pero nadie copia exactamente el modelo, ¿verdad? Entonces yo creo que algo tampoco hacemos tan bien. ¿Por qué? Porque es un sistema muy grande, caro, sí, en algunas cosas, pero que sí hay mucho que observar en ese sentido, en hacer un proceso electoral y unas instituciones electorales fortalecidas, sí con una revisión. Yo soy de la idea de que el INE sí se toca, pero no se desaparece. De ninguna manera. Y lo mismo los tribunales electorales, los órganos locales electorales, en fin. Tan es así que estoy en este momento en la Sala Regional Jalapa, una instancia de la jurisdiccional electoral para hacer un evento sobre un análisis de sentencias. Pero lo que sí hay que revisar entonces es desde dónde venimos haciendo observación y qué es lo que hemos hecho y cómo ha ido evolucionando. Y creo que eso también es muy interesante saberlo. En mi país muchas veces, bueno, Manuel Carrillo no lo va a decir, lo puedo decir yo, es uno de nuestros decanos en materia de observación electoral. Yo me acuerdo cuando empecé esto en 2005 y lo conocí, decía, wow, ¿no? Este señor sí se la sabe. Y ahí fui aprendiendo y me acuerdo mucho porque siempre me decía, Gloria, eres muy aguerrida, de todo te peleas.
decía, no, no es que me pelee, es que me doy cuenta que justo mi trabajo como observadora no es solamente observar y callar, es generar una serie de recomendaciones, es generar una serie de discusiones y debates públicos que habría que poner en la mesa. En caso de Fuerza Ciudadana nos especializamos en las elecciones, digamos, cómo van las elecciones y cómo va el sistema democrático para las juventudes. Observamos educación cívica desde el año 2009 hasta la fecha, qué programas hace el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, en fin, una serie de andamiaje institucional en materia de promoción del voto joven. Y de ahí hemos abierto muchas cosas y muchas líneas de trabajo, y a eso voy con la evolución de la propia observación electoral. Nosotros no empezamos el día solamente de la jornada unas semanas antes. En México la educación cívica es permanente, por lo tanto nuestra observación es permanente. Hemos observado, por ejemplo, la implementación del primer protocolo del voto trans a nivel mundial. Eso se hizo en México. Después salta a Colombia, a Perú y a Chile, pero en México hicimos esa innovación. Eso también es materia de observación electoral, ¿no? Las buenas prácticas, la defensa de derechos humanos, dónde estamos parados, qué estamos reconociendo, porque la observación electoral evolucionó y tiene que hacerlo, creo que es un salto natural, no solamente al día de la jornada o a reportar incidentes de violencia, que por supuesto son importantes, no digo que no, o compra y coacción del voto, tampoco digo que no, pero hay muchos otros elementos dentro de la observación electoral, y ahí saltaría a mi tema de la observación electoral doméstica. Y en esto quiero ser muy clara. No es que no sea importante la observación electoral internacional, al contrario, yo creo que una de las grandes reformas de este país es dejarles de llamar visitantes extranjeros por aquello de que no pueden hacer observación por el artículo constitucional 33. No, son observadoras, observadores electorales internacionales que vienen a aportar su conocimiento técnico, su sapiencia, su técnica, pero en México también tenemos una enorme trayectoria y un enorme conocimiento en temas de observación electoral. Y creo que para las pruebas me remito. Los observatorios de Fuerza Ciudadana, por ejemplo, han sido nombrados como mejor práctica mundial en materia de participación política de jóvenes. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que buscar ese balance entre la observación internacional y la nacional, y darle un peso muy fuerte a la observación nacional, a quienes lo hacemos de manera sistemática con metodologías. Es cierto, y también hay que ser autocríticos, que hay una serie de organizaciones de observación electoral que sigue siendo tradicional y que incluso se presta a validar ciertas prácticas que yo creo que si son algo, no son democráticas. Entonces también tenemos que hacer ese ejercicio y decir desde dónde estamos mirando. Mi otro gran maestro que está aquí, escúchenlo por favor, don Guillén, siempre me decía, ¿quién paga la observación? ¿Para qué la hacen, Gloria? Entonces, imagínense que yo crecí con estos grandes titanes y maestros de la observación electoral diciéndome, ponte a pensar en esto, reflexiona en aquello, date cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, así es como fuimos construyendo una trayectoria nacional y luego internacional, pero creo que las dos deben de tener un peso muy importante, y en mi país aún más. ¿Se acuerdan que les dije que en 1994 había 81.620 observadores, observadoras electorales registrados? Pues llegamos al 2024. El 7 de mayo acaba de cerrar la convocatoria de acreditación para hacer observación electoral en la elección más grande de este país. Les repito, todo el país tendrá elecciones, tanto federales como procesos locales. 9 gubernaturas, Congreso federal completo, muchos congresos locales. ¿Saben cuántas personas han solicitado ser acreditadas? 34.462. Es un número bajísimo. Esas son las que ya solicitamos ser acreditadas. Ahora tendremos que ver a cuántas les dan esa acreditación. Y para darnos una idea, les doy el dato del 2018, la última elección presidencial. En 2018 se solicitaron 38.353 acreditaciones, datos del Instituto Nacional Electoral, pero solo se aprobaron 32.548. 32.548. No se nos olvide ese número, porque ahorita solo tenemos 34.462, o sea, ¿cuánto va a bajar? Y aquí habría que hacer una hipótesis. Yo diría dos grandes hipótesis. Una es, ya somos una democracia graduada en México, ya no se necesita observación, la gente ya confía en la elección, todo está muy bien. Entonces ya, pues la verdad es que somos poquitos, pero ya no se necesita. O no se está promoviendo el trabajo de la observación electoral. La gente no lo conoce. Conoce poco las instancias electorales, mucho menos el tema de cómo acreditarse que existe la figura de observación electoral. Si tomamos en cuenta que en este Instituto Nacional Electoral, el de hoy, del 2024, se les está pidiendo que hagan campañas para que la gente recuerde que el día de la elección es el 2 de junio, así, tal cual.
porque hay una confusión. Ustedes imagínense si vamos a tener una campaña fuerte de promoción y difusión de la observación electoral. Pero como no me gusta ser una portadora de tragedias, también me gusta el optimismo electoral y no quiero dejarles a todos llorando por esto. Como les conté, nosotros nos especializamos en los temas de participación política juvenil. Y les tengo una gran noticia. De estos datos de observación del 2024, de estas 34,000 solicitudes que hay hasta este momento, 404 y cachito, tendríamos que dar 2 puntos con corte al 30 de abril muy interesantes. Las juventudes hacen observación electoral y lo hacen en su país y lo hacen en sus ciudades. 27.2% de las solicitudes recibidas están en el rango de edad de 17 a 25 años. O sea que aunque son pocos, las juventudes están participando. Y 38% de las personas que han solicitado ser acreditadas con corte el 30 de abril tienen de entre 18 y 30 años. Entonces, paremos de decir que las juventudes no participan en política, participan de otra manera, no necesariamente votando, pero sí activando otros mecanismos, y la observación electoral es uno de esos mecanismos que sirven como escuelas de participación política ciudadana, que forman ciudadanía, que forman investigadoras, investigadores de primer nivel. Eso es lo que hacemos nosotros en Fuerza Ciudadana a través de la observación electoral nacional. Darles herramientas, capacitarles, darles esa fortaleza para volver una contraloría social. Claro, a veces las instituciones electorales no les encanta lo que hacemos, porque si algo no somos, precisamente es complacientes. Pero sí somos, tenemos elementos críticos, hacemos muchísima investigación, tenemos en este momento una capacitación para nuestro grupo de observadoras, observadores electorales con la Escuela Judicial Electoral, tenemos un taller de ensayo y crónica para que nuestro grupo de observación pueda redactar sus informes de una manera más eficiente. A esto voy. Hay que ver cómo estamos pensando la observación y cómo estamos mirando el papel de quienes la desempeñan y la hacen. Yo creo que aquí iría cerrando esta idea también con lo que pasó con el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, porque es un modelo rarísimo. Me acuerdo hace poco vino un colega argentino que me decía, ¿cómo el dinero te da, el gobierno te da dinero para que tú observes y los criticas y te dejan ser autónomo? Sí, sí, es un poco esquizofrénico verlo desde afuera, pero sí. Pero ¿qué pasó y por qué decidimos en 2024 no competir como Fuerza Ciudadana? Porque veíamos un ejercicio poco transparente, porque no sabíamos la cantidad, hasta cierto punto salió muy tarde. Les digo que nosotros empezamos elecciones en septiembre del año pasado. Fue un fondo que salió tarde, con poca información. Incluso una consejera electoral decía que era la primera vez que íbamos a hacer informes de observación electoral. Yo les invito a conocer los informes de muchas de las organizaciones, empezando por Fuerza Ciudadana. Tenemos todos nuestros informes publicados, son públicos porque se hacen con fondos federales y presentados prácticamente en todo el país, en muchos lugares de este país. Así que los informes están, son públicos, se hacen con investigación. Otra de las innovaciones que esta consejería nos decía era, y serán fiscalizados. Sepan que ese dinero que nos entregan por ser sujetas ganadoras de observación electoral con fondos federales es impresionantemente auditado y fiscalizado, y lo hace el Instituto Nacional Electoral. Y uno de los argumentos que retrasó y que incluso se pidió en algunas voces del Consejo General del INE es que no hubiera este fondo porque no había claridad de la fiscalización. Creo que lo que no había claridad es lo que había sucedido. Y no digo que fue todo el Consejo General del INE, porque sí hubo un grupo de consejeras y consejeros que no solo abogaron por el fondo, sino lo defendieron. Y también hay que reconocer. Sí es normal y es esperado que en la democracia haya posiciones diversas, por supuesto, que haya posiciones encontradas, por supuesto, pero lo que no se vale es que ni haya mentiras ni haya dolo. Yo quiero pensar que eso no sucedió, pero sí es importante mencionarlo y decirles que aquí estamos. Fuerza Ciudadana estamos haciendo observación en este momento, financiado por nuestros propios medios, con las organizaciones y con la gente que ha sido amable en el sentido de donar su tiempo, su esfuerzo, y vamos a seguir haciendo observación y vamos a presentar un informe con los estándares de calidad más altos. Y nos haremos también de la información y platicaremos de que Dolores vendrá a México y de todas aquellas misiones que en este momento estén viniendo a México. Siéntanse bienvenidas en buscarnos, siéntanse bienvenidas en platicar con nosotras, con nosotros, con nosotres. Volveremos a observar el voto joven, educación cívica y la implementación del protocolo trans en las elecciones federales con un estudio espejo de la Ciudad de México. Lo vamos a hacer, vamos a defender la observación electoral, sigamos caminando, sigamos aprendiendo, sigamos construyendo
Recuerden que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también tiene un fondo de apoyo de observación. Hay que estar muy pendientes de qué pasa con ese fondo. Yo con esto termino, me quedan 30 segundos de mi intervención. Tengo mi cronómetro, Manuel, no te preocupes. Soy Bien. bastante contenida en el tiempo, en otras cosas no. Pero les invito a quien nos está siguiendo tanto en México como en sus países a que conozcan la observación electoral doméstica. Véanla, analícenla, súmenla. OEA voltea a ver a los observadores nacionales, Uniore voltea a verlos. Yo sé que eso pasa, pero no lo pierdan de vista. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, Gloria, por la claridad de las ideas. Efectivamente, eres una combativa demócrata y por la observación electoral. Yo qué preocupaciones me quedo y me sumo primero, vi una particularmente que me llamó la atención que decía, ¿cuántos observadores se requieren en México, por ejemplo? Yo a esta persona le diría, date una dimensión. Vamos a tener el 2 de junio 170,000 casillas en todo el país. Se eligen más o menos, más de 20,000 cargos de elección popular, 98 millones de electorado. Tú dime cuánta gente considera suficiente para hacer observación. Las proporciones mexicanas son un mundo. Ahora, tener una observación o una persona observadora por casilla nos garantiza que, e hilo una idea que creo que puso Federico Bayer, una de las preguntas que decía, hacer observación tan especializada no desincentiva, depende. Porque también lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo desde quienes hacemos observación y convocamos a la ciudadanía, es explicarles de qué va el trabajo, cómo lo hacemos. En Fuerza Ciudadana salimos el 2 de junio a hacer observación, o sea, no dejamos de hacer el campo, no dejamos de hacer una combinación de ambas, pero lo cierto es que la falta de información de la instancia electoral, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, para promover la figura de observación, es mínima y es insuficiente. Seguridad y observación electoral, esa es otra de las preguntas que veía, va a ser fundamental. Alguien decía, bueno, medianamente tenemos garantizado el voto. Ahorita en este país, en México, hay municipios en los que no pueden entrar ni las encuestadoras por la presencia del crimen organizado. Y de eso también hay que hablar. Y el Instituto Nacional Electoral no es que sea el encargado de proveer seguridad. Para eso tenemos, digamos, órganos de seguridad, pero lo que sí está encargado es de generar un plan. Y hasta hace poco para el Instituto Nacional Electoral, pues no identificaba ningún riesgo cuando a los días de haber dicho no hay un riesgo potencial de violencia para las candidaturas, asesinan a una mujer candidata en Celaya, Guanajuato. Entonces, voltear la cara al problema no nos va a ayudar. Yo acabo de estar hace poco en Ecuador también haciendo observación electoral. El problema es cada vez más grave y lo vivimos como mexicanas, mexicanos y mexicanes. No nos acostumbremos. La presencia de la violencia y del crimen organizado es un hecho y podría llegar a afectar la elección, no podría, ya lo está haciendo con la renuncia a candidaturas, con la renuncia de muchas personas diciendo ya no puedo, y como lo dijo Dolores, no es solo un tema de género, es un tema que nos está pegando a todas, todos y todes. Eso es algo que tenemos que entender. Yo les diría en el caso de la observación electoral, no es cuestión de dinero, de fondos, no necesariamente, pero invertir en la observación electoral es invertir en la construcción de ciudadanía. Y nuestros países, particularmente en América Latina, lo que se ha dedicado es a construir electorado y no ciudadanía. Tenemos que construir ciudadanía y no solo electorado, no solo cada 3 años o cada que haya elecciones. Yo qué más les diría, pues creo que el foco que nos une a todos, por desgracia, es el tema del crimen, es el tema de la violencia, pero también la polarización está generando un ambiente verdaderamente agresivo en nuestras latitudes y en México no es la excepción. Y tener a un presidente de la República saliendo todos los días en México y un día se pelea con una persona y otro día con otra y descalifica y se mete en el proceso electoral aún con sanciones, las ignora, créanme, no estamos ni de lejos graduadas en México en materia de democracia. Necesitamos sus ojos, necesitamos su apoyo. Sumen, por favor, porque la situación es muy delicada, no en el ámbito catastrofista. ¿Va a haber elección? Sin duda. ¿La gente va a salir a votar? Sí, pero vamos a ver cuántos y en cuántas condiciones. Yo me quedaría en esta primera vuelta ahí. Yo me iría de atrás para adelante y les diría una cosa. Por sus informes los conocerás. Yo escucho, tengo 20 años más o menos haciendo observación electoral y escucho en mi país a organizaciones que tienen muchos años diciendo es que yo estuve, hice, no les conozco un solo informe, ni uno.
Entonces, ahí es muy importante entender una cosa dentro de la capacitación de la observación electoral, que es cómo estamos haciendo nuestros informes, qué contenidos estamos poniendo, qué metodologías estamos usando, a quién lo estamos dirigiendo. En Fuerza Ciudadana tenemos un reto enorme cada que hacemos informes, porque tenemos toda una planeación para que si le cae a un estudiante que vi ahorita que está aquí de República Dominicana, lo entienda y sea amigable, lo que se llama youth friendly, como amable a la juventud. Pero también si le cae a un investigador de la universidad de no sé dónde en Brasil, también le sirva. Y otra cosa que yo les diría, a mí me entrenaron muchos años en Naciones Unidas, de ahí conocí a Dong también. Nos enseñaron a incidir, porque también es nuestra responsabilidad. Y en mi país, nuestros informes no son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo entrego y puede acabar efectivamente en el bonito cajón de algún funcionario electoral. Y ahí Manuel les puede dar fe. Nosotros en Fuerza Ciudadana entregábamos los informes, luego íbamos al IFE, INE, no parábamos de molestar. Teníamos una clave que era operación enchinchar. O sea, no pares de molestar a esa autoridad electoral hasta que te haga caso. Y les pongo un ejemplo muy rápido. En México hay una consulta infantil y juvenil que se hace desde el Instituto Nacional Electoral. En 2015 decidieron que pues, no era importante consultar a las juventudes de 15 a 17 años. En nuestro informe de observación electoral dijimos, les tienen que incluir porque esa es la generación que va a votar en la siguiente elección. ¿Qué hicimos? Reuniones, comunicados de prensa, llamados, hasta que los volvieron a incluir. Y no solamente los volvieron a incluir, sino involucraron a autoridades que no tenían que ver con cuestiones electorales, pero sí con juventudes. Nuestro trabajo con colegas de la sociedad civil no es sentarnos, entregar el informe y ahí nos vemos en 3 años. Pregúntense la calidad de sus informes, a quién se los van a dirigir, cómo se los van a dirigir, a qué segmento queremos llegarle. Háganse alianzas estratégicas con la prensa. Nosotros lo que hacemos en Fuerza Ciudadana, y lo hemos hecho hace muchos años, es mandar nuestro informe. Antes lo hacíamos físico, ahora lo hacemos solamente digital, pero a todas las agencias de Naciones Unidas, a toda la cooperación internacional. Bueno, me acuerdo que creo que alguna vez la llevaron, debe haber llegado creo que hasta Dolores. A todo el mundo se los mandamos, a toda la gente que sabemos que está involucrada en el mundo electoral, pero incidir es una cuestión muy importante que no nos entrenan, no nos enseñan. Entonces también seamos autocríticas, queridos colegas, porque yo leo aquí, de repente es que he dicho, ¿dónde está tu informe? Porque si no, no funciona. Y es lo que dice Manuel, claro, hay que también saber desde dónde vas a incidir, con qué instancia estás incidiendo. Y recuerden, nosotros no somos autoridades electorales. ¿Quieren hacer eso? Vuélvanse autoridades electorales. ¿Quieren tener injerencia en los partidos? Entren a los partidos. Pero ubiquémonos en qué espacio y desde dónde hablamos. Yo les diría, y con esto haría mi cierre, yo soy muy crítica con la observación electoral de los partidos políticos. Y lo he sido siempre. No me parece que esté mal, me parece que la finalidad del partido para hacer observación define muchas cosas. Y en mi país, en las elecciones del Estado de México, que son muy grandes, el año pasado, hubo 5,000 personas acreditadas por el partido en el poder. No buscaban la observación electoral, usaron la figura de la observación electoral para introducirse en otra parte digamos, del proceso electoral. Eso es lo que a mí me preocupa. Conozco la trayectoria de Copal, conozco Copal Juvenil, no me atrevería a decir nada malo porque les conozco. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el PRI, partido de mi país, estaba en Copal. Entonces ahí es donde hay que averiguar muy bien y entender que una persona como Dolores Gandolfo, yo meto las manos al fuego en su integridad y en saber que no va a venir aquí a intentar hacer trampa. Pero no puedo decir lo mismo del partido político que está en el poder o de otros. Ahí es donde hay que hacer un análisis muy profundo. Y cerraré diciéndoles algo, tenemos que construir ciudadanía. No nos enojemos porque la gente no participa. No tenemos cultura política en nuestros países. Algunos sí, me acuerdo, y con esto ahora sí se los juro que ya me callo. En Uruguay hace muchos años que fui y preguntaba a los jóvenes, oye, ¿vas a votar? Y me volteaban a ver como, ¿por qué me preguntas eso? Claro que voy a votar. En mi país las juventudes no quieren votar y muchas es porque están enojadas y tienen razón. Un país donde te puede costar la vida ser activista, también seamos un poco más críticos. Y no digamos, ay, es que no participan. No, no participa la gente. No son las juventudes. La gente está harta de los sistemas democráticos que tenemos en este momento. Tenemos que innovar, tenemos que escuchar, tenemos que aprender y entender que la democracia se construye todos los días y no como nosotros queremos que se construya. Se va configurando de diferentes maneras. Preguntémosle a esas poblaciones específicas, hablemos con las poblaciones trans, indígenas, afros, con discapacidad, escuchémosles. Generemos ciudadanía, compañeras, compañeros. Muchas gracias.
Manuel, Don Muchas gracias. Dolores, tengo un foro a las 12 del día que también ya casi tengo que salir corriendo, pero les agradezco mucho el espacio, ahí les dejé todos los datos y sigamos construyendo y cuentan conmigo, ya saben que conmigo van a contar siempre. Muchas gracias.